Entonces estamos ahí en Marcos capítulo 5, los primeros versículos de este capítulo hablan acerca de esta historia del endemoniado gadareno, que ya lo estudiamos y ya lo analizamos, cómo Dios convirtió a este endemoniado en un misionero y cómo fue de impacto no solamente para su familia, sino para toda una región de 10 ciudades. Y a partir del versículo 21, que serían los versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy, hasta el final, el versículo 34, encontramos, yo lo había mencionado como 2 milagros en uno. Es un pasaje un tanto raro porque nuestro Señor Jesucristo está haciendo un milagro, está manifestando su poder a través de una señal, y en medio de ese milagro viene una interrupción y nuestro Señor hace otro milagro. Entonces, por eso yo decía en aquella ocasión, un milagro en medio de otro milagro. Y a través de estos versículos, hace algunas semanas, veíamos algunas características de Dios y algunas características que obviamente nos animan a confiar en Él, ¿no? Mencionábamos 4 características, no sé si tú estuviste presente hace algunas semanas y si recordarás estas características, pero bueno, hoy vamos a recordarlas un poco. Hablamos de que Dios es un Dios cercano, de que Dios es un Dios compasivo, que se compadece de nosotros. Dios es un Dios que siempre está al control de las circunstancias, cualquiera que ellas sean, Dios siempre está en control. Y la última característica que veíamos hace algunas semanas en base a este pasaje es que Dios es un Dios que es capaz de hacer lo que humanamente parecería imposible, es capaz de obrar en donde al parecer no podría haber solución o no podría haber salida humana. Vamos a leer algunos versículos. Prácticamente la ocasión anterior hablamos un poco, más que nada en cuanto a la vida y un poco en cuanto al contexto de Jairo, pero vamos a leer el pasaje, vamos a ir recordando algunas cosas. Dice ahí el Evangelio según San Marcos capítulo 5, a partir del versículo 21, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Ya habíamos hablado en aquella ocasión y lo hemos mencionado varias veces que Jesucristo estaba desarrollando su ministerio en esta sección donde está el mar de Galilea, y prácticamente lo que él hacía, él se ubicaba en alguna de los poblados alrededor del mar de Galilea, enseñaba y continuamente viajaba y cruzaba este mar, iba hasta la otra orilla para poder enseñar. Así que recuerda, Jesús había estado en los versículos anteriores, sería en la región al sur del mar de Galilea, en la región de Gadara, donde encontramos este endemoniado gadareno, y todo sucede muy rápido ahí. Recuerda que él ni siquiera entró a la comunidad, apenas se bajó de la barca, y dice que vino al encuentro un hombre que vivía en los sepulcros. Es decir, Jesucristo no le dio tiempo de mucho, apenas él se bajaba de la barca, y ya veía este hombre corriendo a encontrarse con él. Y sucede, bueno, lo que nosotros ya estudiamos. El hombre cae postrado de rodillas y Jesús libera a este hombre al cual todo el mundo había tenido temor. Y cuando lo libera, el pueblo de Gadara ya no temían del endemoniado, sino que comienzan a tener temor de Jesús por lo que había sucedido y por lo de los cerdos. Y literalmente echan a Jesús de esa región sur, de la región de Gadara, al sur del mar de Galilea. ¿Qué tiene que hacer Jesús? Bueno, ante toda la gente que no lo querían ahí, sube nuevamente hacia la región norte del mar de Galilea, a esta región o a este poblado de Capernaum, donde ya la gente estaba esperándolo. Prácticamente, o podríamos pensar que esa gente que estaba ahí nunca se fue. A lo mejor habían experimentado, habían escuchado acerca de Jesús, y lo único que estaban haciendo ahí eran esos miles de personas esperando a que Jesús cruzara el mar de Galilea y regresara nuevamente para hacer alguno de sus milagros o alguna de sus señales. Entonces está ahí Jesús, dice que estaba una gran multitud alrededor de él, junto al mar, ¿no? La multitud era mucha, vamos a ver los versículos adelante, que lo oprimían, lo apretaban. Era muchísima la cantidad de personas que se reunían, digamos, para conocer de él. A lo mejor algunos estaban interesados solo por morbo en escuchar lo que él decía, o por morbo en ver lo que él hacía. A lo mejor algunos, como líderes religiosos, estaban ahí solamente para buscar tenderle una trampa y hacerlo caer.
A lo mejor algunos estaban ahí solamente por el interés de ser sanados o de recibir algún beneficio de Jesús, pero lo que estoy seguro es que la mayoría no seguían a Jesús por reconocer su necesidad espiritual. Sea como sea el caso, había muchísima gente ahí, ¿no? Y dice entonces, el versículo 22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, dice, y luego que le vio, se postró a sus pies. Aparece entonces este personaje Jairo, que ya habíamos hablado hace algunas semanas un poco en cuanto a él, pero en este pasaje no solamente aparece Jairo, no solamente encontramos a Jairo, sino que unos cuantos versículos después va a aparecer una mujer. Van a ser, digamos, dos de los personajes claves en esta historia, Jairo y esta mujer. Habíamos hablado y habíamos establecido que estos dos personajes, en Marcos capítulo 5, son personajes que no tenían absolutamente nada en común, eran personajes diametralmente opuestos y eran personajes que no por ninguna razón coincidirían, no tenían prácticamente nada en común. Empezando porque Jairo obviamente era hombre y la mujer que se menciona en versículos adelante obviamente era mujer, es decir, eran de sexos opuestos. El nombre de él sí es mencionado porque era un hombre reconocido y era un nombre importante, era Jairo, pero el nombre de ella ni siquiera es mencionado porque era una mujer probablemente desconocida o una mujer sin mucho valor para la sociedad en esos entonces. Los contrastes entre ellos no solamente eran esos, sino que por un lado él era un hombre rico, era un hombre que tenía muchos bienes, por el puesto que tenía, por el reconocimiento que tenía, y la mujer era una mujer pobre, era una mujer que todo lo que ella tenía lo había gastado por la situación de salud y por la enfermedad que tenía. Mientras que este hombre, Jairo, era respetado por una comunidad, la mujer, por su condición física y por su condición de salud, no era nada respetada, sino que por el contrario era relegada o excluida de la sociedad. Este hombre, por un lado, quizá por todas sus credenciales, por todo su currículum, por todo lo que había logrado, muy seguramente era un hombre orgulloso de sus logros. Y esta mujer, por otro lado, por su condición, era sumamente humilde y había sido humillada por las personas. Él, Jairo, había llegado en la sociedad a una posición de liderazgo y por el otro lado, esta mujer había llegado solamente a una posición de rechazo por su condición física y por su salud. ¿Qué era lo único que tenían en común este hombre Jairo y la mujer? Lo único que tenían en común era un número, el número 12. ¿Por qué? Porque Jairo tenía una hija de 12 años que estaba en su casa agonizando y a punto de morir, y la mujer, por su parte, tenía una enfermedad desde hace 12 años que también, al igual que la hija de Jairo, estaba poco a poco acabando con su vida. Pero el número 12 era lo único que había, el único común denominador entre estas dos personas. Hablamos un poquito acerca de este hombre Jairo. Era un hombre que obviamente se había convertido en un principal de la sinagoga, es decir, una persona importante. Dice ahí el versículo 22, uno de los principales de la sinagoga, es decir, tenía características de liderazgo, tenía una vida religiosa, tenía una vida ejemplar, tenía una vida madura que lo habían llevado justamente a esa posición. Pero con las personas con las que se rodeaba dentro de la sinagoga eran personas que eran parte del sistema religioso. Ese sistema religioso era el mismo sistema religioso que estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo, al grado de que apenas en el capítulo 3 de Marcos, este sistema religioso ya estaban buscando la manera, dice ahí literalmente Marcos 3, estaban buscando la forma de destruir a Jesús. Así que este Jairo era una de las personas principales representando a aquel grupo religioso que eran literalmente enemigos o que se oponían a Jesús. Así que lo que sucede en los versículos o en la frase siguiente es extraordinario, es algo que nadie se esperaba. Viene este hombre principal de la sinagoga llamado Jairo y dice, luego que le vio, dice que se postró a sus pies. En cuanto ve a Jesús, Jairo cae de rodillas. Y la idea de postrarse a sus pies es simplemente la idea de que Jairo, a pesar de tener una posición y a pesar de su reconocimiento,
Él reconocía en Jesús una persona todavía superior y digna de mucho más reconocimiento que el que él tenía. Si me lo preguntas, yo creo que en este versículo 22, es cuando podemos encontrar la conversión de Jairo, porque él hace un lado lo que él era, él hace un lado sus credenciales, sus riquezas, su reconocimiento, y reconoce en Jesucristo a alguien superior a él, y reconoce en Jesucristo a la única persona que podía ayudarle en su necesidad. Ese fue el momento de su conversión, aunque no está la típica y clásica oración a la que quizás nosotros estamos acostumbrados y que la reconocemos o que la relacionamos con la salvación, pero yo creo que ese acto de Jairo, de caer postrado a los pies de Jesús, es una evidencia de la fe que él había tenido en su corazón. Y lo vamos a ver más adelante porque sin duda la fe de Jairo es una fe ejemplar y es una fe sumamente sólida a pesar de las circunstancias y a pesar del momento tan difícil que él estaba viviendo. ¿Qué hacía Jairo? Dice ahí en el siguiente versículo, dice, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Dice, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Así que lo leemos de una forma quizás natural y quizás sin mucha emoción, pero tenemos que entender el momento tan difícil y el momento tan complicado que estaba viviendo Jairo. Mientras él estaba con Jesús, a quizás algunos kilómetros de distancia, él sabía que estaba su hija, que estaba agonizando y que estaba a punto de morir. Así que imagínate la desesperación, imagínate el sentimiento y el ruego con el cual Jairo le habrá pedido a Jesús que le ayudara porque su hija estaba agonizando, y decía, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y en el siguiente versículo 24, encontramos esta primera característica que habíamos hablado hace algunas semanas. ¿Qué hace Jesucristo? Jesucristo va a hacer una pausa en su agenda, va a detener toda la actividad que él estaba haciendo, va a hacer un break en sus actividades. ¿Para qué? Para ir con Jairo. Dice el versículo, fue pues con él, dice, y le seguiría una gran multitud y la apretaba. Y sabes, hablábamos hace algunas semanas de que una de las características, de las muchas características hermosas de nuestro Señor Jesucristo, o una de las características hermosas de Dios, es que Dios es un Dios cercano. A lo mejor durante mucho tiempo tú viviste con este sentimiento de que Dios era un ser que estaba sumamente alejado de nosotros en el cielo, un ser al cual nosotros muy difícilmente podríamos llegar a tener acceso. Pero es impresionante y es hermoso que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de la agenda tan ocupada que tenía, a pesar de los miles de personas que venían a Él con necesidades, a pesar de todas las responsabilidades que Él tenía, decide hacer una pausa. El mismo Dios del universo, el mismo Dios de la creación, hace una pausa para acompañar a Jairo y suplir una necesidad tan fuerte que él estaba viviendo. El mismo Dios de la creación hace una pausa en sus planes para caminar con su creación misma. Así que es un Dios cercano, es un Dios que no es ajeno a nuestras necesidades y que está ahí para nosotros. ¿Ves? No es como mencionábamos, no es como estos políticos que nosotros conocemos, o como un artista reconocido o famoso, que para que nosotros podamos tener acceso o podamos siquiera llegar a acercarnos a esas personas es una proeza prácticamente, ¿no? Jesús, a pesar de que tenía su grupo de seguidores, sus apóstoles, Jesús nunca funcionó con representantes o con voceros o con secretarios que le manejaran su agenda. Él estaba ahí para la multitud y siempre lo vamos a ver en lugares públicos, siempre lo vamos a ver interactuando con gente, rozándose con ellos, porque en Él encontramos un Dios que es cercano. Así que hace esta pausa, le sigue y dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y aquí entra el milagro en medio del milagro.
Yo no sé cómo te hubieras sentido en ese momento, o yo no sé cómo hubiéramos reaccionado nosotros en una circunstancia así, pero imagínate que eres Jairo y que a la distancia tienes a tu hija prácticamente a punto de morir, te acercas a Jesús, te acercas al Maestro, y Él, a pesar de ser el Dios creador del universo entero, a pesar de tener tantas actividades y tantas responsabilidades y tanta gente que atender, decide hacer una pausa y decide comenzar a caminar contigo para por fin ver a tu hija y atender la necesidad de tu hija agonizante. Yo creo yo sería la persona más feliz del mundo y estaría sumamente emocionado y con paz en mi corazón de saber que el mismo Dios estaba caminando y acompañándome para ver a mi hija agonizante. Y de repente en ese momento, cuando todo pintaba bien, cuando estábamos a poco tiempo quizá de la sanidad de la hija de Jairo, ¿qué sucede? Se aparece esta interrupción inesperada y aparece una mujer, ¿no? Mujer tenía que... No, mejor no digamos eso, ¿no? Pero se aparece en medio de toda esta agenda, se aparece una mujer aparentemente interrumpiendo los planes del Maestro con Jairo, ¿sí? Esto sería, para muchos de nosotros, sería razón suficiente como para decirle a esta mujer, ¿qué le pasa? No se meta que yo llegué primero, ¿no? Jesús atiende primero mi necesidad porque mi necesidad es más importante. Mi hija está muriendo. Y sabes, por eso yo te decía que la fe de Jairo es una fe tan firme, porque aún en esta circunstancia, yo imagino la situación de su hija era de vida o muerte. No estamos hablando de una enfermedad como de la mujer, no estamos hablando de algo que quizás pudiese esperar, pero Jairo en la firmeza de su fe no hace ningún comentario, no hace ninguna queja. Y aquí encontramos una segunda característica acerca de Dios, acerca de nuestro Dios. ¿Por qué Jairo no expresa desacuerdo, no expresa descontento o no se opone a que Jesús atienda a la necesidad de esta mujer? ¿Sabes por qué? Porque yo creo que Jairo confiaba no solamente en un Dios que es cercano, sino también confiaba en un Dios que estaba en control de cualquier circunstancia. Esta situación de esta mujer presentándose y haciendo esta interrupción inesperada, quizás para muchos fue inesperada, quizás era algo que Jairo nunca contempló, es algo que él no hubiera deseado tampoco, pero sin duda no es algo que saliera del control de Jesucristo. ¿Ves? Nuestro Señor no entra en pánico y no entra en la desesperación de decir, tengo muy poco tiempo, tengo mucha gente que atender, por un lado tengo la hija de Jairo que está muriendo, por otro lado tengo a la mujer con flujo de sangre, ¿qué hago? ¿Ves? Todo estaba absolutamente bajo el control del Maestro, nada para él representaba una situación caótica. Así que se presenta esta mujer, también habíamos hablado un poco acerca de ella, y de alguna manera o de alguna forma ella se abre paso entre la multitud, quizá con mucha vergüenza, con mucho temor, porque toda su vida o los últimos 12 años de su vida había sufrido el rechazo, así que ella quizá te iba avergonzada, quizá cubierta con una túnica hasta su cabeza, busca la forma de abrirse paso entre la multitud y con una... quizá físicamente con mucha debilidad, pero evidentemente con una fe muy fuerte, dice, si tan solo tocare, versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Ves? Una mujer físicamente quizás muy débil, pero con una fe sumamente fuerte. Ella sabía que no necesitaba que Jesús volteara a verla, ella sabía que no necesitaba ni siquiera tener una conversación con el Maestro cara a cara, ella sabía y entendía, yo ni siquiera necesito que Él me toque, ella decía, si tan solo yo soy capaz de tocar su vestido, seré salva. Una fe impresionante sin duda. Así que decía esto, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y sabes, entonces encontramos este Dios que es cercano, que está en control absolutamente de todo, pero también encontramos este Dios, y lo vamos a ver varias veces en este pasaje el día de hoy, encontramos este Dios que es compasivo.
Dice el siguiente versículo, versículo 29, enseguida, ¿qué sucedió? Dice, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Dice, enseguida, esta aflicción y esta situación que esta mujer tenía 12 años sufriéndola, dice que enseguida el flujo de sangre se secó. Y habíamos hablado anteriormente, no sé si ustedes lo recuerdan, leímos algunos pasajes ahí en el libro de Levítico, en el capítulo 12 y en el capítulo 15, hablamos de lo que significaba para la sociedad el hecho de que esta mujer padeciese de este flujo de sangre. Esta enfermedad para ella tenía consecuencias físicas, obviamente 12 años, imagínate, prácticamente 12 años teniendo todos los días un periodo menstrual. Obviamente su cuerpo estaba agotado, ella sufría cansancio, podríamos decir crónico, probablemente anemia, y físicamente tenía muchísimas consecuencias su enfermedad. No solamente ella sufría físicamente, sino que también emocionalmente sufría, porque durante todo ese tiempo la gente la reconocía a ella, según el Antiguo Testamento, como una mujer inmunda, una mujer a la que nadie podía acercarse. Imagínate no solamente el sufrimiento y el dolor físico que esta enfermedad causaba, sino todo el sufrimiento emocional que ella traía encima, ¿sí? No solamente emocional, sino que socialmente toda esta situación hacía que ella fuera relegada y que fuera apartada de la sociedad en aquel entonces. Habíamos hablado también en estos versículos de Levítico que sí existía la posibilidad de que ella fuera limpia a través de su religión, o sí existía la posibilidad de que ella fuera purificada a través de ciertos rituales o a través de ciertas ceremonias, pero la situación era así. Por cada día que ella había tenido flujo de sangre, la ley decía que tenía que esperar 7 días por cada día que ella había tenido flujo de sangre, y después de esos 7 días tenía que entrar a un proceso de 30 días de purificación. Y si lo recuerdas, hicimos una cuenta, 12 años, lo multiplicamos por los días que eso representaba y sacamos la cuenta de cuántos días ella tenía que estar en un proceso de purificación para ser limpia, y básicamente era un número inalcanzable. Es decir, esta mujer no tenía forma, no había forma alguna en la que ella pudiese llegar a ser limpia de lo que vivía, ¿no? Pero se encontró con este Dios que era cercano a ella, se encontró con este Dios que estaba en control aún de su cuerpo y aún en control de esta situación. Se encontró con este Dios compasivo. Y en cuarto lugar se encontró con un Dios capaz, que era el único que podía liberarla de tal situación y de tal enfermedad. Por eso dice ahí la palabra de Dios en Marcos capítulo 5, que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La ocasión anterior, creo que más o menos llegamos hasta este versículo estudiándolo. Así que vamos a ver algunos detalles de los versículos siguientes y vamos a seguir viendo esta cercanía, este control que tenía Jesús de las circunstancias, su compasión y su capacidad ante cualquier situación, por más adversa que pareciera. Fíjate, dice así, versículo 30, dice, luego, te vas a dar cuenta que Marcos va a utilizar mucho esta expresión, enseguida o al instante o luego, como diríamos nosotros, luego, ¿sí? Porque Marcos en su narrativa de la vida de Jesús, él va a narrar no las historias en profundidad, sino que va a ser narraciones cortas, narraciones condensadas, y por eso el ritmo de Marcos es así, enseguida, al instante, luego, ¿sí? Entonces dice el versículo 30 que luego o enseguida o al instante, dice Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahora, este versículo tiene mucha teología, que obviamente no tenemos tiempo para estudiarlo ahora,
pero si tú has escuchado acerca de la unión hipostática, es decir, Jesucristo siendo 100% hombre, con todas las características atribuibles a un hombre, y has escuchado de este Jesús 100% Dios, con todas las características atribuibles a Dios, este es un versículo donde vamos a encontrar esta unión entre Dios, entre Jesucristo 100% hombre y Jesucristo 100% Dios. Fíjate, dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo, ¿qué dice? El poder que había salido de él. Evidentemente, nuestro Señor Jesús está haciendo referencia a un poder divino, porque evidentemente un poder humano nunca habría sido capaz de sanar el cuerpo de esta mujer. Nunca nadie le había ayudado, porque nunca nadie antes había tenido la capacidad o había tenido este poder. Así que al decir Jesucristo que él mismo había sentido el poder que había salido de él, es una referencia a este Jesús 100% Dios, con todas las características y atributos y el poder de Dios mismo. Pero a continuación dice, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y ahí encontramos a este Jesucristo 100% hombre. Porque si estuviera hablando en ese instante Jesucristo como Dios, Dios es omnisciente, es decir, Dios lo sabe todo, no habría necesidad de que él preguntara, ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero aquí vemos la parte humana de Jesucristo sin saber quién había tocado sus vestidos. Obviamente estamos hablando de una gran multitud, estamos hablando de miles de personas que literalmente lo apretaban y lo empujaban, y esta parte humana de Jesucristo pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero sabes, una vez más podemos encontrar en este versículo nuevamente la compasión de nuestro Dios. Yo no sé si tú alguna vez has visto alguna película o en tu mente está esa escena donde hay dos personas que están a punto de pelear. Ha salido en muchas películas o en dibujitos, o a lo mejor tú la viviste, ¿no? Acá entre nosotros tenemos un boxeador, cuyo nombre no diré, pero no sé si has visto esa escena donde hay una de las partes, es a lo mejor un flaquito, debilucho, a lo mejor físicamente no con mucha fuerza, y su contrincante, ¿cómo es? Es una masa así enorme, llena de músculos, quizá uno de estos luchadores de sumo que tienen lonjas hasta en medio de las lonjas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando este pequeñito, quizá no con mucha fuerza ni con mucha musculatura, le pega al grandulón? ¿Qué le sucede al grandulón? Absolutamente nada, ¿no? Si has visto esas imágenes, es como que si le soplara un vientito o como si se le pasara una mosca, ¿no? Porque la fuerza y la presencia es insignificante en comparación a la presencia de un ser mayor, ¿sí? Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque es algo similar a lo que encontramos en este versículo. Por un lado, tenemos a ¿quién? A una mujer. ¿Se conocía el nombre de la mujer? Ni se conocía el nombre de la mujer. Probablemente era una mujer que socialmente, te digo, no representaba mucho valor, o una persona que no tenía mucho significado para los demás, una total desconocida, una mujer que durante los últimos 12 años de su vida, lo único que había hecho muy probablemente había sido vivir avergonzada, vivir en la oscuridad, vivir en las penumbras, lejos de cualquier contacto social. Ajá. ¿Acercándose a quién? Acercándose al mismo Dios del universo, al creador de todas aquellas cosas que nosotros vemos y de aún aquellas cosas que no podemos ver. Encontramos a esta mujer y en comparación con nuestro Dios, podríamos decir es que es una mujer insignificante, es una mujer que en el universo no representa absolutamente nada comparado con Dios, ¿sí? Pero dice Jesucristo, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Y sabes, me encanta porque Dios es compasivo. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer, quizás insignificante para muchos, quizás sin valor para muchos, que había vivido apartada de la sociedad, esta mujer fue capaz de tocar a este ser tan grandioso y tan majestuoso
y logró sacar el poder que había en él. Y por eso creo que es un Dios compasivo. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado muchísimas veces, y quizá por mi inmadurez y por mi falta de fe, en ocasiones me pasa todavía, que estoy orando y viene a mi mente este pensamiento de, ¿y será que realmente Dios me escucha? ¿Y será que en realidad lo que yo le pido a Dios, será que Él tiene tiempo? ¿O será que Él, con tantas cosas y con tantas ocupaciones que tiene que hacer con este universo, será que Él realmente presta atención a lo que yo tengo que decirle? Y si pensamos en este versículo, ¿cuál sería la respuesta? Evidentemente sí. Si esta mujer, con un toque totalmente débil y frágil, fue capaz de hacer manifestar y sacar el poder de nuestro Dios, ¿cuánto más Él tiene compasión y escucha mis necesidades? Aunque en comparación a Él yo soy infinitamente pequeño e insignificante, Dios es un Dios tan compasivo que nosotros no solamente podemos acercarnos a Él sabiendo que Él tiene el control, sino sabiendo que Él va a tener compasión de lo que nosotros estamos viviendo. Y evidentemente esta mujer es un ejemplo. Yo no sé qué circunstancias estarás viviendo o qué situaciones difíciles en tu vida estarás atravesando, pero sabes, puedes acercarte a Dios con plena certidumbre y plena convicción de que tu toque de fe puede hacer sacar el poder que hay en Él. Un Dios compasivo. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Enseguida sus discípulos le responden en el versículo 31, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Ahora, para nosotros esta expresión de los discípulos es un poco rara y desde mi perspectiva incluso es una expresión irreverente, ¿no? No sé qué podrían haber respondido los discípulos, pero recuerda que ellos habían visto ya muchísimos milagros, habían visto muchas señales de parte de Dios. Y el hecho de decirle a Jesús, o sea, todos te aprietan y tú preguntas que quién te está tocando, a mí esto incluso me parece irreverente o falta de fe. No sé qué podría, si yo hubiera sido uno de los discípulos, no sé qué hubiera respondido en ese momento. A lo mejor le hubiera dicho, maestro, tú sabes absolutamente todas las cosas. O a lo mejor viéndolo a Él como Señor y yo como siervo hubiera dicho, bueno, a ver, el maestro hizo una pregunta, vamos, respondan quién fue. Yo no sé si yo hubiera respondido algo que me suena con cierto desdén y sarcástico, como ves que todos te aprietan y todavía preguntas que quién fue. Pero sin duda, sabes, para la mujer, muy probablemente este podría haber sido el final de su historia. Yo creo que sí, porque ¿qué era lo que más deseaba ella? La sanidad de su cuerpo, que esa enfermedad y que ese sufrimiento que torturaba su cuerpo, sus emociones, socialmente la torturaba. Yo creo que su mayor deseo era que nuestro Dios la curara de esa enfermedad que estaba viviendo. ¿Ya lo había hecho Jesús en ese momento? ¿Hasta ahí ese versículo, sí o no? Sí, dice los versículos anteriores que al instante el flujo de sangre se había secado. A lo mejor ella ya podría haber dicho, ya lo logré, llegué bien en la fila, toqué al maestro, mi fe dio fruto y estoy limpia. Lo que para muchos era algo totalmente imposible, Él fue capaz de limpiarme y Él fue capaz de sanarme. Se acabó la historia. Pero si bien para ella podría haber sido el final de la historia, para Jesús la historia todavía no había acabado y todavía tenía que hacer más con la vida de esta mujer. Pero no perdamos de vista ni que la familiaridad del pasaje nos haga perder lo asombroso de lo que es. Nadie sabía lo que había sucedido. ¿Te das cuenta? La mujer sabía lo que había sucedido en su cuerpo, ¿sí o no? Sí. ¿Jesús sabía lo que había sucedido en el cuerpo de la mujer? Sí. ¿Quién más sabía lo que había sucedido? Absolutamente nadie. No había habido ninguna interacción entre Jesús y la mujer.
los discípulos, ¿qué veían? Simplemente veían multitudes de gente y miles de personas, y para ellos era todo normal. Por eso el asombro, y por eso ellos no entienden. Dicen: Jesús, pero si la gente te está apretando, ¿cómo es posible que preguntes quién te tocó? ¿Sí? Pero continúa la historia con ella y le dice: pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, o diría Marcos en otras palabras, luego o enseguida o inmediatamente, dice: entonces la mujer, dice, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo, ¿qué dice? Toda la verdad. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esa toda la verdad. Pero vemos a esta mujer que al sentirse descubierta, no le queda otra solución que acercarse a Jesús, que verlo de frente, y dice que en esos instantes ella estaba teniendo miedo, estaba temiendo y estaba temblorosa. Ahora, ¿a qué se debía este temblor y a qué se debía este temor de la mujer? Yo creo que el temor no tenía que ver con probablemente qué iba a pasar con la multitud o cómo iba a reaccionar la multitud al sentirse ella descubierta. ¿Por qué creo que no tenía que ver con eso? Porque yo creo que eso ya lo había vencido ella desde antes. Desde el momento en el que ella se atrevió, esta mujer inmunda que no tenía que estar cerca de nadie, en el momento en el que ella se atrevió a acercarse a Jesús en medio de toda esa multitud, yo creo que ese temor y ese miedo ya lo había superado. ¿Acaso su temor tenía que ver con que Jesús no la limpiara? No tenía que ver con eso, porque Jesús ya la había limpiado y ya la había sanado. Tenía que ver a lo mejor ese temor con un miedo o con un reproche, o que a lo mejor Jesús le dijera: como obraste de esa manera y lo hiciste de forma oculta, te quito la sanidad y te regreso la enfermedad. Yo creo que no, el temor no tenía nada que ver con esto. Y sabes, de hecho, esta actitud de temor y miedo y caer postrado a los pies de Jesús es una actitud muy constante, y que la vimos, por ejemplo, el endemoniado gadareno, cuando ve a Jesús, ¿qué es lo que hace? Corre a su encuentro y dice que cayó postrado. Lo vimos apenas en unos versículos atrás. Fue exactamente la misma actitud de Jairo cuando vio al maestro, a pesar de que él era un principal y alguien que tenía cierto reconocimiento. El mismo Jairo tiene esta misma actitud y también cae postrado, reconociendo la autoridad y reconociendo quién era Jesús. Entonces, yo creo que la actitud de temor y la actitud o esta situación de temblor en la mujer se debe a que ella estaba entendiendo y se estaba dando cuenta por primera vez en su vida delante de quién estaba ella. ¿Ves? Anteriormente dice que ella se acercó a Jesús, dice, porque había oído. Es decir, el conocimiento que ella tenía de Jesús se limitaba ¿a qué? A conocimiento intelectual, a conocimiento mental, a cosas que ella había escuchado acerca de este hombre. Pero en este versículo, por primera vez, ella se encuentra cara a cara de frente de Jesús. Su conocimiento de Jesús ya no tiene que ver con conocimiento intelectual o con cosas que ella había vivido, sino que con su conocimiento de Jesús ahora tiene que ver más bien con una experiencia, con algo que ella había vivido en su propia carne. Ella había experimentado la sanidad de su cuerpo. Así que yo creo que por primera vez, no de forma teórica, sino de una forma real en su propia vida, ella entendía que ese hombre que estaba delante de ella no era un hombre común, no era un hombre como cualquier otro, ¿sí? No era un gran maestro, no era un profeta, no era un gran religioso, sino que era Dios mismo hecho carne. Y obviamente, al reconocer quién era Él y al reconocer la grandeza y la majestuosidad de Dios, dice, no le queda otra que caer rendida, arrodillada y postrada a los pies de Él. Y obviamente no, aquí en los evangelios no es la única ocasión en la que encontramos esto. Muchos otros grandes hombres de Dios en otras historias bíblicas, al reconocer la grandeza de Dios y reconocer la inferioridad humana, ¿qué han hecho? Han caído de rodillas delante de Jesús, ¿sí? Así que temblando y temiendo, dice, sabiendo lo que en ella había sido hecho, dice, vino
y se postró delante de él. Ahora fíjate, dice la última expresión del versículo 33, dice que le dijo, ¿qué? Toda la verdad. Ajá. Y por un momento me gustaría que leyeras la última frase del versículo 34. Dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Dice, y queda sana, ¿de qué? De tu azote. Esto es una interpretación mía, obviamente. No significa que así sea, porque la Biblia no da mucho detalle. Pero yo relacionaba estas dos frases, y le dijo toda la verdad con el queda sana de tu azote. ¿Por qué? Porque esta palabra azote en otras versiones de la Biblia, si tú tienes una traducción diferente, te vas a dar cuenta que algunos otros traductores dicen quedó libre de su enfermedad, no dice quedó libre de este azote, ¿sí? La palabra aquí que se utiliza como azote es una traducción más precisa a decir quedó libre de la enfermedad. La palabra literalmente que se utiliza allí en griego es la palabra azote. Y esta palabra azote se puede traducir también como la palabra látigo, ¿sí? Así que azote, látigo, tenía que ver en aquellos entonces más bien con un castigo, ¿sí? Cuando a Jesús lo tomaron, ¿qué hicieron con él? Con los látigos. Lo castigaron, ¿sí? Así que yo no estoy diciendo que sea así, es simplemente una apreciación mía que puede que sea o puede que no, pero probablemente, no se sabe, la enfermedad que ella estaba viviendo era ¿qué? Un castigo por alguna situación de pecado en su vida pasada, posiblemente, no necesariamente es así. Pero me llama la atención cuando dice ahí Marcos que le dijo toda la verdad y el hecho de que fue libre de este azote o de este látigo o de este castigo, ¿sí? Lo que sí es evidente es que esta mujer, al reconocer quién era Jesús, Dios mismo, y al reconocer su condición, no le quedó otra que decir toda la verdad. Es decir, cayó de rodillas confesándose con Jesús. ¿Qué cosas habrá confesado? Bueno, seguramente habrá confesado su enfermedad. Jesús, yo hace 12 años que estaba atravesando por esta situación, ¿Qué habrá confesado? Muy seguramente habrá confesado que ella fue la que lo tocó, ¿no? Jesús, tú preguntaste quién fue la persona que te tocó, yo quiero confesarte que yo fui esa persona. Tercera cosa que probablemente habrá confesado su confianza en Él. Nadie más hizo nadie por mí, no hay solución para mi enfermedad. Yo te confieso que yo creo en ti y sé que tú eres el único que puede sacarme de esta situación, ¿sí? Y si es realidad que esta enfermedad tenía que ver con algún pecado, era castigo por un pecado, ¿qué habrá confesado esta mujer? El pecado que si fuese así, ella hubiese cometido. Por eso la expresión es, le confesó toda la verdad. No solamente confesó el hecho de que ella había tocado al maestro, sino que confesó una verdad más amplia y en ese instante puso su fe en Jesucristo. Al igual que Jairo, yo te decía, en el momento en el que Jairo viene y se postra delante de Jesús, aunque no hizo la típica oración donde le pide a Jesús que entre en su corazón y que limpie todos sus pecados para que él pueda ir al cielo, yo relaciono ese momento de Jairo como el momento de su salvación o el momento de su conversión. Este momento de la mujer yo lo relaciono también con el momento de su salvación y el momento de su conversión. Una vez más, no está la oración, entra en mi corazón, perdóname por mis pecados, sálvame para que pueda ir contigo en el cielo, pero de alguna forma ella está entendiendo quién es él, ella está entendiendo quién es ella y confiesa todo lo que le tendría que haber confesado a Jesús, incluyendo su confesión de fe en él, ¿sí? El siguiente versículo creo que nos deja ver con más claridad y confirma el hecho de que ese momento en el que ella se postró fue el momento de su salvación. La mujer temiendo, temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho,
vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y fíjate, dice, y él le dijo, ¿y cuál es la palabra que sigue? ¿Cuál es? Hija. Para quitar de ella ese temblor, y qué mejor palabra para quitar de ella ese temor. Dentro de todas las palabras que nuestro Señor Jesucristo podría haber utilizado, o dentro de todas las palabras que quizá Marcos podría haber plasmado en el Evangelio, yo creo que esta es la palabra que esta mujer más necesitaba y clamaba en su corazón escuchar: hija. Y yo creo que en ese momento el temor y el temblor que ella había experimentado por tanto tiempo desapareció. Claro, porque ¿cuál era la identidad de esta mujer? Ni siquiera era conocida por nombre. Durante 12 años yo creo que el único nombre por el cual se le llamaba o se refería a ella, ¿cuál sería? ¿La qué? La inmunda. Nadie se le podía acercar, no podía estar en contacto con nadie. Y en un instante o inmediatamente o enseguida, como diría Marcos, enseguida Dios va a transformar su identidad. Deja de ser la inmunda y se convierte en ¿qué? En la hija de Dios. En la hija de Dios. Y eso es compasión. Eso es tener un Dios cercano. Y mira la línea de pensamiento que siguen los siguientes versículos. Después de que le dice hija, después dice, ¿tú qué? Tu fe te ha hecho, ¿qué dice? Salva, ve en paz, dice, y queda sana de tu azote. ¿Te das cuenta del orden? Fe, salvación, paz, sanidad. Y claro, porque ese es el orden en el que Dios trabaja, ¿sí? Dios no me puede llamar hijo o Dios no me puede llamar hija si no ha habido antes una evidencia de mi fe que me haya hecho salva. Y obviamente cuando yo tengo confianza en Él y experimento la salvación, ¿qué es lo normal que venga a mi vida? La paz. Sin fe, sin salvación, es imposible que exista la paz. Esta mujer era un claro testigo de años y años y años donde lo menos que ella experimentaba era la paz. Pero por su fe, ahora no solamente era llamada hija de Dios, sino que tenía la salvación y por la salvación tenía la paz. ¿Qué es lo último que menciona en este orden el versículo? Dice, queda sana de tu azote. ¿Ves? Por eso, aunque quizá para la mujer ella había terminado y ella había logrado versículos antes lo que ella tanto quería, para nuestro Señor Jesucristo la historia era totalmente diferente, ¿sí? Lo que para ella era probablemente lo más importante, su sanidad física, para Jesús, ¿qué era? Lo menos importante, lo que iba al último, ¿sí? Ahora, esta era la circunstancia y esta era la condición de la mujer. ¿Cuál es la condición o cuáles son las circunstancias que te toca a ti estar atravesando? Yo no lo sé. Probablemente, como en la historia, los únicos que lo saben, lo que traes cargando en tu corazón, la aflicción, la preocupación, el dolor, quizás como acá los únicos que lo saben es Dios y tú, ¿sí? Déjame decirte esto, puede ser que Dios, en su compasión, como con esta mujer, te libere de estas circunstancias y te libere de esta condición o del momento que estás viviendo. Puede que sí, pero puede que no. Porque al final de cuentas, este Dios cercano, este Dios que está en control de todo y este Dios compasivo, sabe que al final de cuentas tu circunstancia y tu condición no es lo más importante. Que en su lista de prioridades hay cosas que vienen mucho antes. Quizá lo más importante es que hoy tú puedas poner tu fe en Él y experimentes la salvación. Y sabes, Él quiere darte paz. Y la paz puede llegar antes
o llega antes de que Él quite o no quite la situación o la condición que estás viviendo. Para Él, el flujo de sangre por 12 años era muy probablemente lo que menos importaba. Dice que mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Dice: ¿para qué molestas más al maestro? Y nuevamente vemos la fortaleza de la fe de Jairo, porque la queja y esta expresión con desdén, pues ya se murió, ¿para qué? Ya ni lo molestes. ¿De quién vino la expresión? De los mensajeros. Pero nunca vas a encontrar una expresión así de parte de Jairo. ¿Ves? Él sabía que Dios era cercano, él sabía que Dios era un Dios compasivo, y él sabía que aunque había pasado tiempo, Dios seguía siendo un Dios compasivo y que estaba al control de la situación. Por eso la fe de Jairo nunca tambalea, la fe de Jairo nunca cuestiona, la fe de Jairo nunca duda. Y dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, y acá está esta fórmula matemática, ¿no? Este algoritmo, dice: no temas, cree solamente. ¿Cuál es la fórmula? Entre más fe, menos temor. Entre más fe, menos temor. Entre más fe, menos temor. Entre menos fe, ¿qué va a haber? Más temor, ¿sí? Y te digo, a mí me sorprende, si tú ves estos versículos, a lo mejor no te digo por la familiaridad y porque tantas veces hemos leído estos pasajes, perdemos de vista la emoción y el sentimiento y la idea de lo que estaba pasando. Pero era esto que estaba en estos versículos, todo era un caos totalmente. Imagina multitudes empujando, apretando a Jesús. Tenía sus 12 apóstoles que no tenían ni idea de lo que tenían que preguntarle ni cómo tenían que expresarse. A lo mejor por allá estaba la mujer con flujo de sangre gritando de felicidad, y alrededor de ella a lo mejor había otra multitud preguntándole qué había pasado. Así que en realidad esa escena era un caos. Multitudes por acá con Jesús, a lo mejor una multitud con la mujer gritando de felicidad, los apóstoles aquí al lado de Jesús, a lo mejor sin entender nada de lo que estaba pasando. Tienes un Jairo que probablemente estaba llorando o estaba totalmente desesperado, y en medio de esa conmoción llegan estos dos diciendo: oye, Jesús ya se murió, ya ni le busques ni la molestes, ¿no? Estaban sucediendo muchísimas cosas alrededor de la vida de Jesús. ¿Y cuál es la reacción de Jesús? En ningún momento se altera, en ningún momento pierde el control de la situación. Simplemente dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Impresionante el control que nuestro Señor tiene en las circunstancias. Yo te digo, me imagino, era un caos, con tanta gente, con tantas cosas pasando al mismo tiempo, y nuestro Señor en control, concentrado en lo que tenía que hacer y en lo que tenía que decir. Y ayer en mis notas ponía una frase y decía: nuestro Dios es inmune al caos. Él no le afecta. No importa qué tan caótico pueda parecer el momento que estás viviendo, a Él no le afecta. Lo que para mí puede ser un caos, lo que para mí puede ser el mundo entero desmoronándose, Él está tranquilo. Y Él sabe que lo que más necesito en mi vida es no temer, sino creer. Y si no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, que después, esta es la primera vez que se mencionan estos tres apóstoles, pero tú sabes que más adelante se convertirían en su grupo íntimo. Dice: vino a casa del principal de la sinagoga, y fíjate, dice, vio el alboroto, dice, los que lloraban y lamentaban mucho. Los funerales en esos entonces eran totalmente diferentes a lo que son hoy. Tú llegas a un funeral y lo que menos ves es que alboroto y ruido. El funeral se caracteriza porque tú entras y están todos bien vestiditos, no se escucha ni la mosca pasar, todo es silencio.
pero los funerales judíos tenían varias características. Una de las características es que, a lo mejor lo sabías, a lo mejor no, pero se contrataban lloronas profesionales, es decir, gente que iba pagada solamente para llorar. Se ríen, pero así era. Ahora, lo has vivido a lo mejor, cuando tienes una multitud de gente llorando desconsolada, ¿qué provoca en ti? Claro, el ambiente de ese entonces, por estas mujeres lloronas, magnificaba el sentimiento de pérdida y de angustia. ¿Qué hacía? ¿Cuál era la costumbre del judío? El judío no se acercaba en un funeral y te abrazaba y en el abrazo te decía: mis condolencias, estoy contigo. La forma en la que el judío expresaba su condolencia y su dolor, ¿sabes cómo era? Gritándolo. Entonces llegaba gente gritando, desesperada. Tenías los llorones ahí, se contagiaba el sentimiento. Los judíos acostumbraban rasgarse las vestiduras, tú lo has leído, y si eso no fuera poco, gritones, otros expresando sus condolencias en voz alta, otros rasgándose sus vestiduras. Generalmente en los funerales judíos encontrabas flautistas, porque era el instrumento más fácil y que tocaba a todo el mundo, así que en medio de todo ese caos parecía concierto musical, porque había un grupo de flautistas tocando sus melodías ahí, ¿no? Nada que ver con un funeral. Por eso dice ahí que viendo el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y nuestro Dios en completo control de la situación. Dice, entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Es decir, la condición de ella es temporal, así como el sueño lo es, ¿sí? Y dice, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó aparte al padre y la madre de la niña y a los que estaban con él. ¿Ves? Se comienzan unos a burlar. Terminamos, dice que entonces Jesús toma al padre y a la madre de la niña. Y sabes, la idea de estos versículos es que una de dos: o los tomó de la mano o los abrazó. No solo eso, no solamente de esta forma tan cercana y tan compasiva y tan en control se acerca a los padres de la niña, sino que dice el versículo 41, dice, y tomando, ¿qué dice? La mano de la niña. ¿Ves? ¿Jesús podría haberla sanado a la distancia? ¿Sí o no? Claro. ¿Jesús podría haberla sanado solamente con el poder de su voz y con el poder de su palabra? Claro que sí. Pero si Jesús lo hubiera hecho de esa forma, nos hubiéramos perdido de este cuadro tan hermoso, tan amoroso y tan compasivo. Jesús abrazando a los padres, tomando la mano de esta niña, que ya tenía tiempo de muerta. Aquí lo leemos rápido, porque Marcos narra todo muy rápido, pero imagínate en lo que Jesús dejó la multitud. Acá algunos de ustedes en despedirse de 20 se tardan como 1 hora, ¿no, Félix? Ahora imagínate en lo que Jesús salió de la multitud, en medio de la multitud, la gente, él caminaba y la gente le decía, mi turno, sáname a mí. En lo que llegó a la casa de Jairo, obviamente el funeral ya había llegado a la gente, ya había pasado mucho tiempo de esto. La niña no es que acababa de morir, tenía tiempo que había muerto, por eso los otros se rieron y se burlaron. Abrazo, toma de la mano a los padres, toma de la mano a la niña y le dice, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y ese Talita aquí es traducido como niña, pero puede ser traducido también como doncella o damisela, y es la expresión que algunos utilizaban que se traduce como corderito, así como si tú le llamaras de cariño a tu hija del nombre que quieras, es como si le dijera a esta niña corderito, o una forma sumamente afectiva y sumamente íntima. Le dice, niña, a ti te digo, levántate. A nosotros quizá no nos sorprende porque conocemos esta historia, conocemos la historia de Lázaro, conocemos la misma resurrección de nuestro Señor Jesús, pero tenemos que entender que nunca nadie había visto algo así. Imagínate en ese momento una niña que tenía ya probablemente horas de muerta. Imagínate como su padre o su madre
viendo eso que nunca en tu vida habías visto y que nunca habías imaginado. Y esto solo podría venir de un Dios compasivo. Y si luego la niña se levantó y andaba, la palabra andaba es la palabra peripateo, pateo que significa caminar, y peri que significa alrededor. Así que esta niña, ¿qué hace? No como vieron ahí en el video, que se levantó así como medio acalambrada o no sé. Lo que hice acá es que se levantó y empezó a ¿qué? Como pirilona, ¿no? Como un Santi cualquiera o un Pali. Claro, ¿por qué? ¿Por qué crees? Se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Los niños a los 12 años, ¿qué hacen? Peripateo. No saben hacer otra cosa, ¿no? Sin proceso, sin tratamiento, sin nada. Inmediatamente andaba dando vueltas después de tener horas de muerte. Obviamente, y si se espantaron grandemente, pero Él les mandó mucho que a nadie lo dijese. Y terminamos con esta frase que es una muestra más de la compasión de nuestro Dios. Y dijo, es decir, a sus padres y a los que con Él estaban, que se le diese de comer. Compasión total. ¿Sabes por qué? Porque probablemente, imagínate la emoción del momento. Si tú fueras el padre de esa niña que acaba de resucitar, ¿qué estarías haciendo? A lo mejor estarías corriendo como loco igual atrás de tu hija para tratar de alcanzarla y abrazarla. A lo mejor estarías postrado de rodillas, no sé, abrazando a la gente que estaba ahí, o abrazando a Jesús, o abrazando a tu esposa, no sé. Pero te aseguro que en lo menos que pensaron los padres en ese momento, ¿en qué fue? En tener que darle algo de comer. Claro, porque en esos momentos, y a la luz de un milagro tan maravilloso, era algo tan grande, y era algo tan majestuoso, y era algo que nadie nunca jamás había visto, que ¿quién pensaría en esos momentos en preparar algo para darle de comer a la niña? ¿Sí? Y te digo esto, Dios es un Dios tan compasivo, que si tienes una enfermedad por años, Él se compadece de eso. Tenemos un Dios que es tan compasivo que si tu hija está agonizando y a punto de morir, se compadece de eso. Pero tenemos un Dios tan compasivo que si no has comido, se compadece de eso. Porque no hay detalle para Dios que sea mínimo, que sea insignificante o que sea un detalle simple. ¿Ves? Dios no es esta fuerza cósmica que allá a lo lejos con unos hilos va moviendo las piezas como si fuera un ajedrez, sino que es un Dios, el Dios en el que yo creo, y espero que el Dios en el que tú creas, es un Dios tan cercano, tan al control de todas las situaciones, tan capaz de hacer incluso lo imposible y tan compasivo, que Él tiene cuidado incluso de los detalles que para mí podrían llegar a ser los más insignificantes y los más simples. Ese es nuestro Dios. Y esta historia nos tendría que animar, si estamos desanimados, a creer en este Dios y a conocerle más. Vamos a terminar y vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Dios porque a través de estos versículos y de estas dos historias, de este milagro en medio de otro milagro, podemos llegar a conocerte un poquito más. Yo te ruego, Dios, que si alguno de nosotros estamos atravesando una situación difícil, como lo fue Jairo, su familia, su misma hija, esta mujer con flujo de sangre, que podamos hoy caer postrados delante de ti y reconocer quién eres tú. Y reconocer, Dios, que eres un Dios tan compasivo que aun aquellas cosas que para nosotros pueden parecer simples, son importantes para ti. Que aunque nosotros nos sintamos indignos e infinitamente pequeños a comparación de ti, saber, Dios, que un simple toque de fe nuestro puede activar tu poder. Gracias, Dios, por este tiempo y gracias por tu palabra. En nombre de tu Hijo Jesús.